Adelante. Ok, este, buenos días. Em, por lo que me dicen, todavía falta altas y bajas hasta el jueves. Eh, espero que ya no haya grandes cambios. Y sí, pues, ni modo. Para los que se acaban de incorporar al grupo, ¿por qué? Y la segunda pregunta es, bueno, o más bien lo segundo es, pues ahí se ponen, platican con sus compañeros y que les cuenten ahí qué pasó el, el miércoles pasado. ¿Sale? Vamos a iniciar. Y ya tienen su primer tarea. Su primer tarea que va a arrancar a partir de este momento va a ser una de sus actividades colaborativas, donde van a trabajar en grupo. Siempre ponen la misma actividad, siempre la hacen diferente y ahí siempre está lleno de sorpresas, ¿no? La actividad es muy sencilla, me van a entregar al final del semestre las notas del semestre, de todo lo que vimos. La parte hermosa, preciosa y peculiar es que es un solo trabajo por todo el grupo. Es decir, todas las notas, nada más me van a entregar un archivo en el que se supone que colaboró la mayoría o todo el grupo, idealmente todo el grupo. ¿Cómo lo van a hacer? Como quieran. El archivo me lo van a entregar en una vez que sea .doc, pueden hacerlo, o .docs, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en Google Docs, pueden hacerlo como quieran. Nada más, no acepto que las notas estén hechas a mano porque yo no voy a descifrar sus jeroglíficos. Digo, ustedes sí tienen que descifrar los míos, pues yo soy doctor y ustedes no. Y lo segundo es porque, pues, tener tantita decencia, ¿no? Digo, voy a tomarme un semestre para hacer mis apuntes, pues al menos tantita madre y los paso a máquina, ¿no? Este, al ser un archivo por todo el grupo, hay condiciones. La condición es muy sencilla. Ustedes se pueden organizar como se les pegue la gana. Ahí les van unos tips que han hecho sus compañeros en semestres anteriores y que no han funcionado. Enfatizo el no han funcionado. Tip número uno, que les encanta porque es la mejor forma de no convivir y por alguna razón les caga trabajar entre ustedes, este, se reparten las fechas, ¿no? Y entonces es de, yo voy a hacer de la semana uno a la 2, yo voy a hacer de la 3 a la 4, bla, 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 y ahí se las reparten, y justo la semana que les toca algún pendejo no viene. Y entonces esa semana está incompleta, y sí me doy cuenta, porque pues sé que he estado explicando y sé que he estado enseñando, entonces me doy cuenta de ese error. Primer error. Segundo error, todo el grupo le paga una alma caritativa para que haga los apuntes de todo el grupo y esa alma caritativa a la mitad del semestre se da de baja porque se da cuenta que no va a pasar y que lo suyo no es la ingeniería. Y todo el grupo es así, pero es que el que tenía los apuntes ya se dio de baja. Pues ese es su problema, ¿no? Este, ¿Por qué se los pido colaborativamente? Bueno, la razón es muy sencilla. A veces me ha tocado dejarles exámenes donde les digo, pues pueden sacar sus apuntes o pueden usar lo que quieran para trabajar y resulta que siempre falta el, Inge, yo no tengo notas. ¿Por qué? Pues no sé. Entonces, o el clásico de, Inge, es que no pude venir la semana pasada porque se me descompuso la pichancha. Y pues así, pues, según ustedes, eso es argumento suficiente, ¿no? Entonces, así ya van a tener un archivo de texto donde se supone que todos van a estar colaborando y pues todos pueden acceder a él y todos pueden editarlo y leerlo, ¿ok? Y la segunda razón que creo que es importante hacer eso, bueno, tercera razón, la segunda sería es que para que aprendan a trabajar con otras personas, el mayor problema que van a tener cuando empiecen a trabajar de verdad es lidiar con imbéciles. Entonces, para que ustedes no sean ese imbécil, aprenden a trabajar con otras personas, ¿vale? Disfruten ahí, que entiendan y saber qué es la responsabilidad de otra alma sobre ustedes. Y la tercera razón es para que puedan ustedes nutrir esos apuntes y leyéndolos se den cuenta de cosas que no anotaron. Es muy común, muy, muy común. Algunos de ustedes tienen mucha habilidad para escribir, escriben muy rápido y pueden tomar muy buenas notas. Otros de ustedes no saben escribir. Entonces, es muy común que alguien tenga buenas notas, otros tengan malas notas, pero que al final
pues hacen un archivo conjunto, pues si yo no pude escribir, pero sí puse atención, sé cómo se resuelve el problema. Hay cosas que yo no escribo, pero sí digo. Hay cosas que yo no digo, no escribo, pero asumo que ustedes saben, porque ya están en sexto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, ¿verdad? Entonces, la idea es que se vayan complementando. ¿Estamos de acuerdo? Tips que sí funcionan. Por alguna razón, esta actividad, yo doy clases con ustedes de mecánica, doy clases con los de industrial, doy clases con los de agrícola y doy clases con los de ingeniería química. Por alguna razón, en ingeniería química y en agrícola, esto siempre termina bellísimo. Me entregan unas notas, sobre todo los de agrícola, unas notas súper bien hechas, organizadas, le añaden cosas, se ponen a investigar, que es un trabajo precioso. Y con los de mecánica me ha tocado que de pronto vas en la página 9 y de la página 10 a la 15 está hecho a mano y de la página 16 a la 18 ya no hay nada. Y, o sea, no sé, los IMES tienen una predisposición. Iba a decir incompetencia, pero voy a decir falta de intención por hacer las cosas formales, ¿no? No sé por qué. Algo como que en su corazón a veces no les ayuda, pero bueno, quiero que hagan un buen archivo, ¿sale? Esto es por todo el grupo. Ahora, supongan, es un archivo por todo el grupo. Entonces, por ejemplo, ahí les van dos tips que sí funcionan. Sus compañeros de agrícola hace un año lo que hicieron y que les funcionó muy bien es que abrieron un archivo en Google Docs donde ustedes tenían acceso mediante una URL. Entonces todos iban entrando y todos iban editando día con día y pues iba armando y quedó algo muy bien hecho, muy bien armado. Adelante. Les funcionó súper bien. Otro grupo, no recuerdo si fue que de química o de industrial, lo que hicieron fue un archivo en Google, en Dropbox. Y ven que en Dropbox igual pueden compartir la liga y se puede editar en tiempo real si usan Word. Y les funcionó y quedó chida la cosa, ¿no? Esas dos técnicas han funcionado, no sé por qué. Lo que sí, yo no me voy a molestar en preguntarles así de, ¿usted participó? Y usted participó, no, pues, qué hueva, ¿no? Pero les doy dos alternativas. Alternativa número uno, le ponen nombre de los participantes al archivo. Yo voy a leer los nombres y a esos nombres les voy a poner la calificación. Ajá. No le ponen nombres a los archivos, no le ponen participantes, solo me entregan el archivo con su portada y todo, pero sin participantes. Entonces yo asumo que todos lo hicieron. ¿Notan la discrepancia? Si le ponen nombres, solo a los nombres que estén. Si no le ponen nombres, se va a todos. ¿Me van siguiendo? Pero si le ponen nombres, tengan la decencia de poner los nombres completos de los participantes, porque asumo que si tú participaste, sabes leer y sabes leer tu nombre, porque me ha pasado dos circunstancias. Número uno, un semestre que fue mágico, un grupo me entrega su archivo y el fulanito que me entrega el archivo nunca lo abrió. Pues ¿por qué, no? Qué hueva, él es el que le tocó sacar las copias, él es el que le tocó entregar el archivo, ¿no? Nunca lo abrió y no se dio cuenta que su nombre no venía en el pendejo archivo. Pues yo, ¿por qué le voy a poner la calificación a alguien que ni se molestó en abrirlo, verdad? Otra, me ponen los nombres y me ponen los nombres incompletos y ahí tengo que estar adivinando quién es, porque no se les ocurrió preguntarle a su compañero de al lado, oye, güey, que pasaste 6 meses sentado junto a mí, ¿cómo te llamas? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, pienso que no es un gran reto, pienso que es algo sencillo, pero que les va a ayudar a estar estudiando continuamente la materia, porque muchas veces escriben o todavía tienen la desfachatez de tomarle foto al pizarrón, foto que nunca van a volver a abrir. Entonces, mejor, así se obligan a de vez en cuando abrir una chiva. Bueno, güey, estos güeyes en qué van. ¿Sale? ¿Ya estamos de acuerdo? Ok. Sean organizados, no se vale que si a su compañero le gusta Comic Sans, a su compañero le gusta Arial 12, a su compañero le gusta Times New Roman, me pongan las tres tipografías. O ponen una y se ponen todos de acuerdo, o mejor no entregan nada, ¿vale? ¿Sí? Ok. Vale, entonces esa es su primera actividad. Voy a tomar en cuenta los apuntes a partir de la sesión de hoy. Sí me acuerdo que vimos más o menos todas las sesiones, pues porque yo estoy diciéndolo, ¿verdad?
Entonces, para la primera sesión, ahora sí, empezando en forma, pues vamos a analizar un poco cuál es el tema de trabajo. Entonces, tenemos que estar con esto que se llama turbomaquinaria. Disculpen, mi tipografía está muy chiquita la letra, ¿verdad? Vamos a añadirle el tamaño. Turbomaquinaria. Ok, la primer parte de esto es que ustedes puedan analizar y me puedan decir qué entienden por turbo. Vientos. Pero eso es como, ¿qué es por un foco? Un foco. ¿Sale? Primer regla de español. Nunca definan con la palabra que van a definir. Usen otra palabra. ¿Qué entienden por turbo? Un dispositivo que le agrega energía. Un dispositivo que le agrega energía a un fluido. Entonces, una máquina de desplazamiento positivo también es turbo. No. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dentro de las máquinas que agregan energía a un fluido, están las turbos. Y las que no agregan energía, sino que la retiran, por ejemplo, las bombas centrífugas. No se preocupen ahorita por la parte de maquinaria. Ay, pendejo. Preocúpense por la parte turbo. ¿Qué entienden por turbo? Generalmente viene ¿qué les viene a la mente? Aspas, ¿qué más les viene a la mente? Aire, movimiento circular, eso es clave, ¿no? Movimiento, vamos a decir rotacional. Que hay algo dando vueltas. Bueno, propiamente, la verdad es que nunca me he puesto mal de mí, pero nunca me he puesto a buscar el origen de la etimología de turbo, sé que viene del latín, y que hace referencia a algo que gira, que da rotaciones. Alguna vez leí que hacen referencia a un río donde se generaban muchos vórtices, pero la verdad se me hizo medio inventada la historia. Pero siempre que nosotros vemos el prefijo turbo, está asociado a algo que hace rotaciones muy rápido, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en turbulencia, habla de que el fluido comienza a generar vórtices, a generar vueltitas. En turbina, quiere decir que tengo una máquina que está girando. Casi siempre cuando nosotros tenemos básicamente una máquina que gira, ajá, entonces podemos hablar de una turbomáquina, ¿ok? Pero entonces viene la parte de, podría uno de ustedes hacer la pregunta genial de, oye, entonces mi licuadora cuenta como turbomáquina y todavía más, un reguilete cuenta como turbomáquina y la respuesta es sí, irónicamente sí, ¿sale? Y pasa algo muy curioso, muchas veces piensan que turbo hace referencia a velocidad y piensan que algo turbo es algo muy rápido. En realidad eso es una asociación que se hizo porque uno de los usos más famosos, no más comunes, pero sí más famosos de las turbomáquinas fue algo que se llamaban los ¿perdón? Turbocompresores. Sí, pero no, en los autos tenían, bueno, sí, un turbocompresor que lo que hacía era inyectar aire a la cámara de combustión, bueno, básicamente para incrementar la combustión y eso aumentaba la velocidad del auto. Pero este equipo consume mucha energía, se prendía y se apagaba. Entonces decían, enciende el turbo para ir más rápido. Y de ahí se hizo la asociación mental de que turbo es rápido, pero en realidad turbo no hace referencia a que algo sea rápido, sino que algo esté dando vueltas. ¿Sale? Pero entonces viene la parte fácil, porque debe de ser fácil, ¿no? ¿Qué es una máquina? Un conjunto de mecanismos. ¿Y ya? Que producen trabajo. A ver, eso me gusta. Máquina, máquina. Entonces dice su compañero, es un conjunto de mecanismos. Y aquí dice su compañero que producen trabajo. Por cierto, si alguien algo no entienden, me preguntan y yo les digo qué dice. ¿Vale? Les hago la traducción.
ya viene incluido en el costo de inscripción. Bueno, primero hay dos. Me gusta mucho su definición. Ay, pendejo. Me gusta mucho su definición, pero implica dos palabras que tienen que ahora definirme. ¿Qué son mecanismos y a qué se refieren con trabajo? Número uno, ¿con cuál quieren empezar? ¿Cuál está más fácil? Ingenieros de sexto semestre. Mecanismos. ¿Qué entiende por mecanismos? Bueno, un conjunto de mecanismos es un ensamble de piezas ordenado. Piezas ordenado, ajá. Es un propósito. En este caso es trabajo. Un conjunto de piezas ordenado. Me gusta cómo suena, suena bien. Un ensamble o un grupo de, vamos a decirle elementos, ¿sale? Porque si decimos piezas muchas veces, cuando me refiero a mecanismos, es una palabra que se ocupa mucho dentro de la ciencia y no solo de la mecánica. Por ejemplo, hay mecanismos biológicos, mecanismos de reacción, mecanismos de... Y siempre tienen la misma condición, que son un conjunto de elementos que trabajan de forma coordinada. Aquí hay una palabra, esa palabra es muy importante, la parte de coordinada. Los mecanismos, los elementos trabajan de forma coordinada para dar un resultado y ese resultado tiene que ser un resultado controlable, un resultado predecible. Si yo junto un montón de elementos y de vez en cuando me dan un resultado que de vez en cuando me sirve, pues no está, no cabe como una máquina, ¿no? Porque ya no sería algo controlado y algo predecible. Ahora, la segunda parte, la parte del trabajo. ¿Qué significa trabajo? A ver allá. A ver. Como para ese movimiento. Pues, agregarse, o ¿cómo dijo de movimiento? Perdón. Generar movimiento. ¿No hay trabajo sin movimiento? ¿Sí puede o no puede? Acá dice que no. No, no, no sabe. Según usted no. Y acá sí puede haber trabajo sin movimiento. Entonces, como que, a ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, quiere calentar un lugar. Puede poner fuego y el fuego está calentando el aire. Hay un trabajo, el aire está ganando energía y necesita. Bueno, hay un trabajo, pues el aire está cambiando sus propiedades o su estado de energía. No hay movimiento. Bueno, pues sí, o sea, el movimiento de los átomos, sin movimiento los átomos no se pueden ver exactamente. Entonces, De hecho, justamente su compañero le acaba de atinar al único caso de transferencia de energía que no es trabajo, el intercambio de calor. Si se acuerdan de la primera ley de la termodinámica, vámonos a ver. Dice, el diferencial de energía es igual al intercambio de calor menos el trabajo desarrollado. Ok, a ver, vamos a darle una definición al trabajo. Lo que yo le preguntaba a su compañero, ¿puede haber trabajo sin movimiento? La respuesta es no. Pásale. El trabajo requiere movimiento. Ahorita vamos a ver por qué es una condición necesaria. ¿Sale? Entonces, pero no siempre implica agregar movimiento. A veces también puede ser quitar movimiento. ¿Ok? Depende un poco de la perspectiva. Ustedes saben, a ver, voy a hacer una pregunta que viendo esta ecuación, para todos debe de ser muy obvia. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? En sistema internacional utilizamos joules, que son las mismas unidades de la energía. Ok, ¿cuál sería la relación entre energía y trabajo? E intercambio de calor, porque estas tres cosas tienen las mismas unidades, pero pues algo tienen que tener diferente, ¿no? ¿Para qué usar tres palabras para la misma cosa? ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres? Porque seguimos sin contestar la pregunta. Su compañero se acercó mucho, porque me dice, es cuando yo le agrego movimiento a algo, ¿ok? Suena como que, ok, por ahí vamos. Pero, por ejemplo, en el intercambio de calor fue muy rebuscado para decir que no.
Pero sí es cierto, el intercambio de calor a veces añade movimiento, pero no necesariamente eso implica trabajo. La energía es la propiedad del espacio Es, y el trabajo sería esa propiedad, el movimiento para beneficio propio. ok, sonó medio extraño, pero sí le atinó a algo bien importante. La energía es una propiedad. A ver, definamos energía. El potencial de hacer algo. El potencial de hacer algo, la capacidad de hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Si puede hacer algo es porque tienen energía. Si su cerebrito puede llevarlos a ligarse a ese ser excepcional que consideran en su crush, es porque necesitan energía. Si no han dormido, no se van a poder ligar a nadie. Les duerman bien. Pero esta es una propiedad, es una capacidad para hacer algo. Si ustedes no tienen energía, no tienen movimiento, no tienen acción. ¿Sale? Lo que podemos reducir como acción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó? Podríamos entonces escribir esa ecuación. La energía es igual, la capacidad de hacer algo es igual al esfuerzo que haces menos el trabajo que logras. Por el resultado que logras. El esfuerzo, no, porque ahí ya tienen que meterse con qué es esfuerzo. Ok, sí. Y por ejemplo, eso se parece más a la eficiencia, lo que definió. Lo que haces entre lo que logras está como... No. A ver, aquí hay una clave. Por ejemplo, ustedes, yo les he dicho, y si se los voy a repetir un montón de veces, lo más importante que tienen que aprender durante estos 4 o 10 años de carrera, no sé cuántos se avienten, es a leer. Entonces se supone que ustedes ya sexto semestre ya llevaron ecuaciones diferenciales y pueden leer esa ecuación que puse ahí. ¿Qué les brinca? Cuando ustedes tratan de leer esa ecuación, ¿qué es interesante para ustedes? ¿Qué me preguntarían de esa ecuación? ¿Qué pasó? Presencia de diferenciales quiere decir que se está comprobando un estado inicial. Presencia de diferenciales quiere decir que hay un estado final inicial. Sí, pero por ejemplo, bueno, ok, sí, hay diferenciales. ¿Qué más? ¿Qué más salta hacia ustedes? ¿Qué significan los diferenciales? Para alguien que no sabe matemáticas, ¿qué es un diferencial? ¿Cómo se lo explicarían fácil? Un cambio. Es una herramienta matemática para medir cambios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué les brinca en esa ecuación? ¿Qué se les hace extraño? A ver, vamos describiendo letra por letra. La primera es la D, que significa diferencial, que algo está cambiando. Luego viene la E. Si la D está pegada a la E, quiere decir que lo que está cambiando es la E. ¿Qué quiere decir la E? Energía. Todos vamos hasta ahí. Luego está el igual. Entonces dice, el cambio de energía es igual a el cambio de calor menos el cambio por trabajo. Y ahí no hay algo que les cosquille, que les dé curiosidad, que se les haga peculiar, porque no escribimos a lo pendejo. Los símbolos tienen importancia. ¿Qué se les hace peculiar? Que son parciales. Aguas, esas no son parciales, se parecen, ¿no? Pero las parciales generalmente las van a ver así. ¿Sale? Entonces, no son parciales, pero, ¿qué sí tienen? ¿Qué ven diferente entre esta y esta y esta? El símbolo. El símbolo es diferente, ¿no? No estoy utilizando el mismo símbolo para el intercambio de calor y para la energía. ¿Estamos de acuerdo? Este es como una especie de D, más parecida a la letra delta, y la otra es una D en más o menos estricto sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pregúntense, ¿por qué el doc se molestaría en escribir diferente esa D, ese diferencial de los otros dos diferenciales? Por algo, ¿no? O sea, no es de a gratis. Ok, la explicación es muy interesante y tiene que ver con la naturaleza de qué es el trabajo y qué es el calor y qué es la energía. Como ustedes bien mencionaron, la energía es una propiedad. Las propiedades son algo que se tiene y que se puede conservar. La presión, el volumen, la masa, la temperatura, son cosas que caracterizan un estado en el que se encuentran. Podemos añadir otras propiedades como el sueño, la cantidad de dinero, la emoción. Todas esas cosas son cosas que te identifican en un estado. ¿Estamos de acuerdo? Su posición, por ejemplo, esas indican un estado en el que te encuentras.
¿Sí me van siguiendo? O en el que se encuentra un sistema. ¿Vamos todos hasta ahí? Es algo que se tiene. Pero estas dos no son propiedades, son procesos, son acciones, cosas que suceden. Tienen que ser muy cuidadosos con generalmente al intercambio de calor le ponemos la letra Q, pero también a veces para medir caudal o flujo volumétrico también se usa la Q. Sean cuidadosos para identificar cuál es cuál. A mí no me gusta poner el flujo volumétrico con Q porque me causa confusiones. Entonces, cuando yo pongo Q, generalmente hablo de intercambio de calor. Ahora, el intercambio de calor y el trabajo son actos. Ajá, son acciones que se llevan a cabo y por lo tanto son eventos. Por eso se les dice procesos. Un proceso es algo que sucede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Entonces, los procesos tienen esta característica de que tienen una transitoriedad en el tiempo, están pasando. Si tú detienes el tiempo, de algún modo, el proceso se detiene. Me gusta mucho hacer el ejemplo bueno, les voy a poner dos ejemplos, algunos se les tiene que pegar. Piensen en el caso de que de pronto, no sé, un día deciden irse a comprar, no sé, ustedes qué compran, que sea así como algo, se van a comprar su PC gamer, no sé por qué piensen eso, pero bueno, van ahí, ya la van a comprar y se consiguen una laptop así súper chida, con su tarjeta de video chingona, es la cosa más increíble que pudieron encontrar para gastar su dinero. Llegan a la caja a pagar. En un instante, ustedes tienen el dinero, pero no tienen la posesión de la computadora. Le pagan a la persona que les esté atendiendo y entonces la persona les entrega el producto y ustedes le entregan el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Hay un intercambio. Si en un momento yo tomo la foto de ese proceso, la pregunta sería, ¿quién tiene la posesión o en qué momento sucede la compra? Si yo detengo la foto cuando ustedes tienen así los billetes, porque aparte se llevaban, van a pagar con puro billete de 20 para que se vea que es un chingo de dinero. Si detengo la foto, van a ver ahí que tienen los billetes en la mano y la otra persona tiene la computadora. Ahí no hay compra. Hay una persona con una computadora, una persona con dinero. Está sucediendo algo, pero no hay como tal todavía el momento de compra. Está el momento donde le están dando el dinero, vuelvo a tomar la foto y ya los dos tienen en la mano el dinero y los dos tienen en la mano la computadora, pero ahí tampoco hay compra. Podemos deducir la compra porque está sucediendo algo, pero justo está sucediendo. Se puede echar en reversa la imagen y ahí no hubo compra. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente toma, ustedes están felices ahí orgasmeándose con su computadora y la otra persona está contando los billetes para ver si es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco hay compra en ese momento. La compra es un evento, es algo que sucedió. Solo mientras yo pongo la película continua, puedo ver el proceso de compra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden? Ok, si no me entienden con eso, vamos a explicarlo con otro que a ver si les... Digamos que consiguen novia. Bueno, o van con su novia, o novio, lo que sea. ¿Sale? Bueno, sí tienen, o no sé, no me importa. Y entonces le dicen, ay, te amo, ya saben cómo son, sobre todo a esta edad que tienen las hormonas hasta el techo. Y entonces, y cualquiera, y hacen cualquier cosa por reproducirse. Y entonces le dicen, ay, te amo muchísimo, te mando muchos besos, ¿no? Y la pregunta es, ¿se pueden mandar besos? Así como de, sí, lo guardo al rato. Oye, traigo prisa. ¿Se puede hacer eso? No. ¿Se pueden almacenar los besos? Así de, pues de varias chicas, ahí los voy guardando a ver cuál necesito en una emergencia. ¿Puede suceder eso? No, el beso es un evento, digo, para los que hemos tenido la fortuna de tenerlo y los que no, pues imagínenselo. Pero es un evento, ¿sale? Es algo que sucede, ¿ok? Entonces, no si ustedes están ahí con la persona que quieren, que aman y ahí se están besando, es algo que está pasando. Para los que lo ven es muy asqueroso, pero para ustedes es romántico, porque es un evento, es algo que está sucediendo en el tiempo, ¿ok? No se pueden guardar,
no se pueden almacenar, no se pueden llevar para el rato, porque es un proceso. El trabajo es un proceso. El trabajo no se almacena, no se guarda, no se usa después, no se tiene, se hace. ¿Sí entienden eso? ¿Sí queda claro? Esa es una diferencia fundamental y estructural entre el intercambio de calor, el trabajo y la energía. Estos dos, intercambio de calor y trabajo, son procesos, son acciones, son eventos. No se almacenan, no se guardan, no se llevan, se hacen. La energía es una propiedad, esa sí se almacena, sí se guarda y sí se lleva. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí puedo almacenar energía para usarla después, pero no puedo almacenar trabajo para realizarlo después. O lo realizaste o no, pero ya se chingó el asunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda clara la idea? Ok. Y de hecho, por eso el símbolo es diferente, porque todas las propiedades, resulta ser que si ustedes le preguntan a un matemático, todas las propiedades son diferenciales totales. Totales. La temperatura es un diferencial, se expresa, bueno, los cambios de propiedades, mejor dicho, los cambios de propiedades son diferenciales totales. ¿Qué significa esto de diferencial total? Bueno, se supone que ustedes llevaron cálculo y vieron que sucedía esto, ¿no? Si yo trato de sacar la integral del diferencial de f entre el estado 1 y el estado 2, pues esto va a ser f2 menos f1, ¿están de acuerdo? Ok, ¿cómo le decíamos este teoremita? El principio fundamental o el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Si mi función puede hacer esa operación, entonces yo considero que es un diferencial total. Y entonces, en calidad de diferencial total, esa función tiene un valor al inicio y esa misma función tiene un valor al final, ¿sale? Y yo puedo simplemente comparar su valor inicial contra su valor final y de ahí determinar cuánto cambió. ¿Estamos de acuerdo? Pero con el intercambio de trabajo, ay, pendejo, con el intercambio por trabajo o el intercambio de calor, esto no se puede. No hay trabajo final y no hay trabajo inicial. Ni dos. ¿Por qué creen que no se puede? Está diciendo que eso no sucede, que sucede Exactamente. Entonces no hay un valor de trabajo inicial y no existe un valor de trabajo final. ¿Estamos de acuerdo? Se realizó un trabajo. Propiamente esta integral debe describirse nada más así. Pues se mata el diferencial con la integral y ya. Y esto sería el trabajo de 1 a 2. No hay trabajo 1, no hay trabajo 2. Hay un trabajo que se realizó de 1 a 2. Lo mismo, no hay un intercambio. Con el calor es más interesante o más obvio porque esta función la llamamos intercambio de calor. Entonces no hay un intercambio de calor inicial. Suena hasta extraño porque estás diciendo que hay intercambio. Entonces como intercambio inicial, no, pues suena extraño, ¿no? Hay un intercambio de calor y ya. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ambos procesos son los dos procesos fundamentales con los que nosotros nos referimos a los cambios en la energía. Si hubo cambios de energía, bueno, por aquí no lo indiqué, pero lo voy a indicar, por cierto, porque nunca falta el distraído. Estos son procesos. ¿Sale? Entonces, si hubo cambios de energía, es porque se realizó un trabajo o se intercambió calor. Son las únicas dos opciones. ¿A qué nos referimos de cambios de energía? A lo que se les ocurra. Puede ser que la energía cambió de tipo, puede que la energía cambió de magnitud, puede que la energía cambió de reservorio, es decir, la energía estaba, vamos a pensar, estaba acumulada en una batería eléctrica y cambió a energía lumínica. Ahí hubo todo un intercambio de energía.
En ese proceso de intercambio de energía se realizó el trabajo. El trabajo es lo que te permite intercambiar energía. ¿Estamos? Ahora, nosotros hacemos la distinción entre intercambio de calor y trabajo porque el intercambio de calor generalmente va asociado a la energía, no necesariamente es así, pero a un tipo de energía muy específico, a la que nosotros le decimos, antes de eso, calor. Vámonos. Antes de eso, calor. Aquí entra un poquito la discusión, ¿no? De qué es el calor. No quiero ahondar demasiado, pero sí, por ejemplo, muchas veces está asociado a la entalpía. Sí se acuerdan de la entalpía, ¿no? Esta que se pone con H. Si ustedes ven las unidades de la entalpía, son unidades de energía. La entalpía es una forma de energía. De hecho, es lo que mejor se acerca al concepto que nosotros tenemos de calor, al concepto coloquial, por así decirlo. Por eso aquellos de ustedes que después se dediquen o que han trabajado cerca del área de aire acondicionado y refrigeración, saben que a la entalpía no le dicen entalpía, le dicen calor sensible. ¿Sale? Porque es como lo más cercano a lo que coloquialmente entendemos como calor. ¿Cuál sería la diferencia entre H y Q? ¿La entalpía qué es? Energía del cuerpo. Pero la energía térmica, pues, Ok, entonces sencillo, ¿qué es? Es una más sencillo, es propiedad o proceso. Propiedad y el intercambio de calor. Ahí está, ya está la diferencia entre esos dos, ¿no? Ya si quieren, después nos ponemos a ahondar qué es, de dónde viene, qué se calcula y por qué es diferente para cada cosa y bla, bla, bla. Hasta aquí todos me van siguiendo. ¿Sí? Entonces, normalmente si en el intercambio energético una de las formas de energía, una de las formas de intercambio se convirtió en calor, entonces decimos intercambio de calor. Todo lo demás le decimos trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué decimos que el trabajo está asociado a movimiento? Bueno, la primera definición de trabajo o la primera forma de calcularlo nos la da Newton. No sé si se acuerdan. Pero Newton dice, pues si tú quieres medir el trabajo, pues este sería la fuerza aplicada por un cambio en la posición. Acuérdense que la rayita arriba me indica que es un vector. Estamos desde el estado 1 a estado 2. Entonces, la fuerza y la posición son dos funciones vectoriales, dos vectores, y están haciendo un producto punto, ¿no? Ahí. Y entonces esa integral me dice, pues si realizaste un trabajo es porque una fuerza se aplicó en algo y esa aplicación de fuerza generó un cambio de posición, porque es un diferencial de posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Ok, y entonces de ahí viene la definición de trabajo. Chequen que si no hay diferencial, no hay cambio en la posición, no aparece el diferencial de R, entonces no hay trabajo, por definición. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Aquí ustedes podrían hacer un experimento que medio contradice a Newton. No lo voy a hacer, antes sí lo hacía, pero pues ya me di cuenta que sí es manchado. Pero, por ejemplo, alguno de ustedes podría hacer este experimento de tratar de levantar, me presta tantito su mochila. Podrían tratar de hacer esto. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo puedes estar así? Eventualmente se van a cansar y van a decir, es que está pesado, ¿no? Y entonces estoy haciendo mucho trabajo. Ajá, ¿mecánicamente hay trabajo? A ver, ingenieros. ¿Mecánicamente hay trabajo? No. Aparentemente no. La razón de que ustedes se cansen es porque hay otro tipo de trabajo dependiendo de los músculos que tenemos. Las vacas y los caballos pueden dormir de pie por el tipo de músculos que tienen, que literalmente se atascan, y entonces como no hay movimiento, no hay trabajo, pero nosotros no tenemos músculos que se atasquen, por eso dormimos acostaditos, ¿no? Entonces, tiene que haber movimiento para que haya trabajo. Que ustedes no puedan ver ese movimiento, pues ya esa es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? Pero si hay trabajo es porque hay movimiento. Si hay trabajo, también quiere decir que hubo un intercambio de energía. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las formas en las que comúnmente vemos esta ecuación es que el trabajo, desde el estado 1 a 2, es la presión por el diferencial de volumen. ¿Sí han visto esta definición? Se supone que la vieron en termodinámica, ¿no? Ay, güey, girado demasiado. Chinga, ¿qué hice?
Órale, ¿qué hice? No sé qué hice. Aquí está. Oh, que la chingada. No, ahí está. Ok, entonces la presión por el diferencial de volumen. Si hubo un diferencial de volumen, quiere decir que hubo un cambio en las distancias. Acuérdense que volumen es distancia cúbica, ¿no? Entonces, si hubo un cambio de volumen, tuvo que haber un movimiento. Estos dos vamos a estar trabajando muy de cerca con estos dos. Al primero le vamos a decir trabajo mecánico y al segundo le vamos a decir trabajo fluido. También puede haber un trabajo por campos eléctricos y demás, por movimientos de cargas y demás. Sí, pero eso, pues a mí nosotros ahorita no nos importa. Estos dos son los que nos importan. Entonces, regresando a la definición, una turbomáquina sería una máquina, una máquina que está rotando, o sería un conjunto de elementos, ajá, que trabaja o que funcionan de manera coordinada para intercambiar energía, generando trabajo, ajá, mediante movimientos giratorios. ¿Estamos de acuerdo? La clave aquí, y digamos que el extra, es la parte de los fluidos. Todas las turbomáquinas, para caer como definición en turbomáquinas, porque ustedes podrían decir, bueno, y entonces el motor de combustión interna también es una turbomáquina. No, aquí la clave es el elemento principal de funcionamiento intercambia energía con un, aquí vamos a añadirle una cosa nueva que no habíamos mencionado, pero todas las turbomáquinas están asociadas a fluidos. Ajá. El intercambio de energía se va a hacer con los fluidos. ¿Ok? No lo habíamos mencionado, pero podría suceder, ¿no? Que alguien me pregunta, oye, y entonces un generador al que le doy vueltecitas así para prender una lámpara, ¿es turbomáquina? Pues ya hay algo girando, ¿no? Y ya es una máquina, intercambia energía y todo eso. No, porque hay el elemento, vamos a decir, clave de intercambio de energía, no es un fluido. Si fuera un fluido, entonces podría ser, por ejemplo, una turbina eólica, pues es eso. Ajá. Si ustedes logran extraer energía de un reguilete, que se puede, pero si lo logran, tendrían una turbomáquina. ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué me iba a preguntar? ¿La cuál? ¿La F chiquita? ¿La M? ¿R? R, posición. Ajá. Ajá, entonces sería el cambio de posición. Eso implica movimiento. Entonces, ¿dónde entran las turbomáquinas en todo esto? Bueno, vamos a acercarnos más para acá. Vamos a decir, nosotros podemos distinguir las máquinas dependiendo de cuál es el elemento con el que, o cuál es la cosa con la que intercambian energía. ¿Ok? Estamos de acuerdo, por ejemplo, la mayoría de las luminarias se llaman así o tienen su función principal es intercambiar energía, generalmente es eléctrica, a energía lumínica. ¿Estamos de acuerdo? Todas las digamos que las máquinas tienen un elemento transformador, el elemento que te da energía y que tú esa energía la conviertes en lo que sea, o al revés, que tú tomas energía de una fuente y se la das a ese elemento, pero siempre tiene que haber una cosa, vamos a decirle un elemento que sea necesario para el funcionamiento de la máquina. Si el elemento necesario para el funcionamiento de la máquina es una palanca, pues hablas de una máquina mecánica. Si es una carga eléctrica, pues hablas de una máquina eléctrica. Si es un fluido, pues hablas de una máquina de fluido. Entonces, hay lo que llamamos máquinas de fluidos. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? Generalmente, bueno, estas máquinas tienen como elemento transformador o elemento de intercambio, pues a un fluido. Ya sea que el fluido te da su energía para que tú hagas con eso lo que se te pegue la gana, o que tú le das energía al fluido, de alguna fuente tomas energía y se la das al fluido. ¿Me siguen de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ok, estas las distinguimos generalmente en dos clases. Las máquinas térmicas y las máquinas hidráulicas.
Las máquinas neumáticas entran casi dentro de las máquinas hidráulicas. La diferencia entre la neumática y la hidráulica es el tipo de fluido. Unas usan agua, otras usan aire, pero es básicamente lo mismo. Pero sí hay una distinción grande entre las máquinas térmicas y las máquinas hidráulicas. Y la distinción fundamental es que estas tienen un diferencial, ajá, y estas, ¿qué entienden ahí? Bueno, ¿qué cosa? O sea, pues, obviamente lo escribí en acertijo para que les cueste trabajo. A ver, dígame. Se analiza desde un estado cero a un estado final y las máquinas hidráulicas en estado cero. Las máquinas térmicas se analizarían de procesos. No, no hay cambios de densidad. Acuérdense, esa letra que parece P con colita, ajá, se llama Rho. Y el 99% de las veces que vean Rho habla de un tipo de densidad. Puede ser densidad de campo eléctrica, puede ser densidad de fluidos, es una forma de densidad. Siempre, por una razón que desconozco, siempre la densidad le ponemos Rho. Nunca le ponemos D, porque creen que no se le pone D. Ya hay muchas Ds, ¿no? Entonces ya chole y entonces le ponemos la letra Rho. Las máquinas térmicas, como bien dijo su compañero, a ver, vamos a leerlo como cuando estábamos en la primaria, estás aprendiendo a leer, lo hacemos palabra por palabra, así de, y entonces el niño, bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué quedamos que es la D? ¿Qué significa diferencial? Cambio. ¿Qué quedamos que es esta letra Rho? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Y este qué quiere decir? Entonces, el cambio de densidad es, eso quiere decir que el fluido cambia su densidad. ¿Cómo le decimos a los fluidos que cambian su densidad? Compresibles. Ajá. Las máquinas térmicas generan cambios de densidad en el fluido y generalmente utilizan fluidos compresibles. ¿Ok? Puede que inicien con agua en un ciclo térmico. Por ejemplo, inician con agua y eventualmente tienen vapor. El vapor y el agua líquida son la misma sustancia, pero cambió su densidad y cambió sus propiedades. ¿Estamos de acuerdo? En la máquina hidráulica, la densidad se mantiene constante. ¿Cómo le decimos a los fluidos con densidad constante? Ay, güey. Incompresibles. No les vayan a decir incomprensibles porque eso es otra cosa. Son incompresibles. Ahora, tengan mucho cuidado porque el que una cosa, normalmente les decimos hidráulicas, que hace referencia al agua, porque el principal fluido que se trabaja con estas cosas es agua. Pero yo les decía, por ejemplo, las neumáticas son un caso excepcional de las máquinas hidráulicas, lo único que cambia es el fluido de trabajo, es aire. Pero en una máquina neumática, la densidad casi no cambia. El cambio de densidad es tan bajo, aunque el aire generalmente todos aceptamos que es un fluido compresible, los cambios de densidad en el aire en una máquina neumática, por ejemplo, son tan pequeños que los despreciamos. Ajá. Lo mismo, los cambios de densidad en el agua en una máquina hidráulica son tan pequeños que normalmente lo que vamos a hacer es despreciarlos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? En las máquinas térmicas los cambios de densidad son evidentes y son grandes y de hecho son necesarios. La mayoría de las turbinas térmicas y de los equipos térmicos trabajan o funcionan haciendo cambios de densidad, porque esos cambios de densidad normalmente están asociados a cambios de estado y de fases. Y estos cambios de fase implican intercambios de energía grandísima. ¿Sale? Toda la sociedad moderna, ¿han visto ese chiste que dice que toda la tecnología que tenemos, por ejemplo, en una planta nuclear, es para calentar agua? Es real, es real. Al final, nuestra fuente principal de energía bueno, o de potencia, mejor dicho, más que de energía, de potencia en el mundo, es intercambiar energía con agua. Calentar agua, convertirla en vapor y ese vapor va a hacer algo para dar movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es esa idea. Bueno, ahora, las turbomáquinas entran en ambos casos. Hay turbinas hidráulicas
y turbinas térmicas. ¿Sale? Vamos a trabajar con ambos casos. Depende de cómo nos vaya dando el calendario, pero vamos a trabajar ambos casos. Entonces, ambos se tienen que poder entender. Pero necesitamos que eso tengan un cierto trasfondo, o que ustedes ya alcancen cierto trasfondo de conocimiento de fluidos, porque la clave aquí son los fluidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a tomar en cuenta lo que llamamos un marco teórico. ¿Saben qué es un marco teórico? Ajá, ¿qué es? Es como un conjunto de ideas y posiciones. Un conjunto de ideas o suposiciones que delimitan, por eso es un marco, porque delimita tu campo de estudio. Son en las cosas, por ejemplo, como dice su compañero, las suposiciones en que yo me voy a apoyar para estudiar algo, ¿ok? Y que van a limitar desde dónde, desde qué perspectiva lo vamos a analizar. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Las máquinas, las turbomáquinas, generalmente, aquí nosotros entendemos, o las máquinas las voy a distinguir en dos tipos. Vamos a ponerle así, máquinas, vamos a decir generadoras y vamos a decir de consumo. Cuando hablamos de generación, no hablamos de generación de energía, porque sabemos que la energía no se puede generar, se puede intercambiar, pero no generar. A lo que nos referimos es a generadoras de potencia, ¿ok? Piensen en términos de la potencia. La potencia significa cuánto trabajo, o piensen en generadoras de trabajo, si les es más fácil, pero la potencia es cuánto trabajo puedes generar o puedes realizar en un espacio de tiempo. ¿Me van siguiendo? Entonces vamos a hablar de dos tipos de máquinas, las que generan potencia, es decir, que toman la energía del fluido y te la dan. Vamos a ponerle aquí, quieren de un color, va del fluido afuera. No es una sola palabra, son dos. Afuera. Y la que va de afuera al fluido. Por ejemplo, una bomba toma energía de alguna fuente, la que ustedes quieran, externa al fluido, y le da energía al fluido. ¿Sale? Aumenta la presión, aumenta la entalpía, aumenta las propiedades energéticas del fluido. Una turbina, por ejemplo, aquí hablamos de, generalmente estas son turbinas, y estas son, ay, güey, los famosísimos compresores o bombas, ¿no? ¿Un ventilador es una turbina o es uno de generación o de consumo? Es de consumo. Un ventilador toma energía eléctrica, potencia eléctrica, y la convierte en potencia mecánica que se le transmite a un fluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Un ventilador es una turbomáquina? Así es. Siempre que ustedes vean que tiene una especie de ahí de paletas dando vueltas, ajá, intercambiando energía. Generalmente eso es una turbomáquina. Ahora, el motor de combustión interna que todos tienen, bueno, que todos los autos tienen, ¿es una turbomáquina? ¿Sí o no? Sin miedo. No, porque Hay energía rotacional, pero no hay. Bueno, como usted es que las máquinas tienen una fuente y un medio de intercambio y un motor de combustión interna, aunque hay un movimiento giratorio, no hay ni como fuente ni como medio de intercambio. ¿y la gasolina qué es? Hay un combustible, pero no se intercambia no se le da como energía, no se cambia la energía, se entrega su energía, pero Si ya le está entregando es la fuente. Bueno, yo creo que no es complicado. sí, sí. Si está el eje haciendo esto, pero entonces puede ser de consumo. Pero sigue siendo, a ver, turbomáquinas hay de aquí y acá. ¿Quedamos que hay un elemento rotacional? Sí, sí hay un elemento rotacional. ¿Por qué el motor de combustión interna no lo consideramos
El motor diésel y el motor Otto que normalmente vemos, basados en los ciclos Otto y diésel, no consideramos como turbomáquinas. A ver, hagan un motor de combustión interna sin un fluido, ejemplo, gasolina. Porque el movimiento rotacional no, no directamente altera, no directamente interactúa con el fluido. Ya le digo. A ver, justo, el movimiento rotacional tiene que ser la clave del intercambio. El medio de intercambio tiene que ser mediante un movimiento rotacional. Sí hay rotaciones en un motor, por supuesto que sí, pero es una máquina, a ver, vamos por partes. ¿Es una máquina de fluido, sí o no? Sí, un motor de combustión interna es una máquina de fluido porque la fuente principal de intercambio de energía es gasolina. Y la gasolina es un fluido. Estamos. Y es más, necesitan meterle aire a la combustión, si no, no hay fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, la forma en la que ese fluido está intercambiando energía no es por sus rotaciones, es por un desplazamiento lineal. Tienen un pistón, digo, ahorita lo dibujé de lado, pero lo pueden dibujar como a ustedes les pegue la gana. Y aquí está, ahí. En el cilindro, aquí está la gasolina, la mezcla de gasolina y aire, y este pistoncito se está moviendo hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí o no? ¿Hay un fluido? Sí. ¿Hay cosas girando? Sí, también. Pero el fluido no depende de sus rotaciones para intercambiar energía. ¿Estamos de acuerdo? A estas comúnmente se les llama máquinas de desplazamiento positivo. Ustedes llevan una materia sobre eso, ¿sí o no? O llevaban, no sé. Sí, sí llevan, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Que por cierto, ahí les recomiendo El ingeniero Delgadillo, es el mero buenazo. Pero bueno, a ver, por ejemplo, todos identifican los transformadores eléctricos. Han visto que hay transformadores eléctricos que sumergimos en aceite. Ok, ¿cuentan como máquinas de fluido? Exactamente, por ejemplo, si yo le pongo un fluido a una máquina, no por eso ya la hago máquina de fluido. El fluido tiene que ser el agente, piénsalo como el agente transformador. Si no hay el fluido, no funciona la máquina, entonces es una máquina de fluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para ser una turbomáquina, el fluido tiene que intercambiar la energía mediante sus rotaciones y movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Si el movimiento que hace el fluido es nada más de desplazamiento lineal, pues no es una turbomáquina. ¿Estamos todos hasta aquí? ¿Sí? Está facilito, ¿no? Ahora, el principal fluido con el que vamos a trabajar, ¿cuál es? Generalmente vamos a decir aire, agua, y vamos a acotarlo específicamente porque aquí ya somos ingenieros y les vamos a decir fluidos newtonianos. Pero estamos en español, entonces son newtonianos. Ok, todos entendemos que es un fluido newtoniano, ¿verdad? Ajá, ¿qué es? Cuando están a 90 grados, Que está a 90 grados. puede desplazarse un fluido. ¿Lo tienes así? Pues, pues, Chinga, a ver, voy a hacer una observación medio escatológica, pero la miel cuenta como, o sea, la miel está así y la pongo así y también. pero la piel y la pasta de dientes. Pero sí hacen eso que dijo. Lento, pero lo hacen. Puede estar mal, pero ya no es que responsabilidad, no cambia, interactúa con esfuerzo. Con un esfuerzo. Ajá. Recuerden, la clave de los fluidos newtonianos es cómo se relaciona este concepto que nosotros tenemos de esfuerzo con algo que llamamos rapidez de deformación y en el inter con la viscosidad. Todos ya llevaban mecánica de sólidos. Sí, todos se acuerdan de este tipo de gráficas. A ver, lo voy a dibujar, a ver si me queda no tan gacha. Ponemos así.
Ahí está medio pinche, pero ahí está. Y entonces, ustedes hacían una práctica y hacían una gráfica así, y luego esta gráfica hacía así, y aquí, y se rompía, ¿no? Y generalmente ponían una línea punteada aquí. Ajá. Y a ver, ¿de qué es esa gráfica? Un esfuerzo contra deformación. ¿En qué? Si me permites trabajar, gracias. A esta cosa sí le tengo que bloquear, pero no lo he hecho. A esta cosa le decimos esfuerzo y a esta cosa le decimos deformación. ¿Cuál es el esfuerzo máximo? Donde llega la línea punteada es el esfuerzo donde podemos llegar a una deformación máxima y necesitamos esfuerzo para deformación elástica, puede moverse a través de y cambiar permanentemente. A ver, calma. A esta zona, ¿cómo le decimos? Más fácil. Elástica. Es la zona elástica. Elástico tiene una definición muy importante dentro de las ciencias, porque hay elasticidad en la economía, hay elasticidad en el campo térmico. ¿Qué significa que algo sea elástico? Que puede llevarse ese punto mientras se recibe el esfuerzo regresar. Que va a regresar, que puede regresar a su estado inicial. Todo aquello que sea elástico quiere decir que si yo interactúo con esa cosa, me va a devolver lo que yo le dé. Por ejemplo, en economía quiere decir que algo es elástico si tú lo que le imprimes de billete, lo mismo que te devuelve. ¿Sale? La capacidad para hacer eso. Entonces, elasticidad habla de recuperación. Todos me van siguiendo hasta aquí. Vamos a concentrarnos en esa primer zona. En esa primer zona decimos que tenemos la zona elástica. ¿Cómo identificaban al momento de hacer el experimento? ¿Se acuerdan de la prueba de tensión? Es la que hacía esta grafiquita, ¿no? Para los que no se acuerdan o no entraron al laboratorio o su laboratorio estuvo muy chafa, que dudo que está chafa porque yo sé que el maestro Diego le echa muchas ganas a esto. Tenían una cosa así, que es una probeta, tenía dos marquitas y medían la distancia de aquí a acá, ¿no? Y luego le aplicaban una carga, algo que le decían místicamente una carga. No sé si nunca se preguntaban por qué no simplemente le decían fuerza, pero bueno, le decían, aplicaban una carga así, y entonces estas rayitas, estas marcas se iban separando. Iban midiendo la separación hasta que de pronto el material ¡pum!, se rompía, ¿no? Y hacía esta curva de acá. Acá entrábamos en lo que le decimos la zona plástica. ¿Todos se acuerdan más o menos de eso? Sí, nadie está asombrado ni nada, no hay nada nuevo acá. Ahora, esta era la prueba de tensión. Si ustedes solo vieran el gráfico, no vieran la prueba, ¿cómo sabían que estaban en la zona elástica o la zona plástica? Esto es algo que así, cualquier ingeniero mecánico así se lo tiene que saber. Porque mientras estás en la zona elástica, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Ok, en términos más geométricos, es una línea recta. ¿Todos están de acuerdo? En la zona elástica, el comportamiento, y tenemos una palabra para decirlo, el comportamiento es lineal. Hace una línea. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí, pues ahí aparece la ley de Hooke y el módulo de Young, y ustedes saben, como bien dice su compañero, la relación entre esfuerzo y deformación es una relación lineal. Este, por cierto, también es un tensor. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, resulta que muchos, por ahí del siglo XVII, muchos físicos y matemáticos y demás se pusieron a estudiar los materiales porque pues no había tele, no existía TikTok y como no había nada que hacer, pues se ponían a investigar, ¿vale? Los que tenían dinero, ¿no? Los demás trabajaban en lo que podían. Bueno, y si nosotros comparamos, pues esto es Y igual a MX, donde X sería la deformación y Y sería el esfuerzo. Y lo que queda en medio es el módulo de elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Que es básicamente la pendiente de la curva. En este caso sería pues, la M, ¿no? Todos estamos de acuerdo hasta aquí, ¿sí? Y todo esto funcionaba muy bien con algunos sólidos.
algunos metales, algunas maderas, algunas rocas, como que ahí medio con algunas cosas funcionaba. Y entonces muchos físicos trataron de analizar y decir, bueno, ¿y qué pasa si le meto un fluido? Y entonces yo le voy a aplicar un esfuerzo a un fluido para medir cómo es la relación entre esfuerzo y deformación para un fluido. Y les daba un gráfico a veces así, a veces del mismo fluido les daba el gráfico así, a veces les daba pegaditito a esta línea. ¿Qué significa que me diera líneas horizontales? Que su capacidad por desplazarse. Suena raro. ¿Constante con respecto a qué? Al esfuerzo. ¿Sí estamos todos de acuerdo en eso? Esfuerzo constante a cualquier deformación. Deformo mucho o deformo poco, al fluido le da lo mismo. Entonces eso comenzó a ser una molestia porque de pronto decían, oye, con los sólidos, si yo quiero seguir deformando, tengo que meter más esfuerzo. Más arriba, mayor esfuerzo, mayor deformación. ¿Sí? Pero con los fluidos yo puedo deformar todo lo que yo quiera sin cambiar mi esfuerzo. Y como que le empezaron a dar muchas vueltas a esto. Curiosamente, una de las personas que estudió más los sólidos fue Robert Hooke. Ahorita platico porque es curioso. Robert, me parece que se escribía así, Hooke. Ok, por eso se llama ley de Hooke, ¿no? La de los resortes. Bueno, por el otro lado, Robert Hooke tenía un archienemigo. Había un físico por ahí del siglo XVII, impresionantemente brillante, que era uno de los seres humanos más brillantes que ha pisado esta tierra, pero también de los más ojetes. Resultaba que este señor era un super ultra genio que dio las leyes de la mecánica, Isaac Newton. Y Isaac Newton, por alguna razón que yo desconozco y que no termino de entender, odiaba a todos y en especial odiaba a Hooke. No se llevaba nada bien con, básicamente con nadie, pero en especial con Hooke. ¿Por qué? No sé. Tanto así que cuando él fue el presidente de la Royal Society, la sociedad esta de gente brillante que estudia cosas en Inglaterra, casi se esforzó todo lo que pudo para borrar de los anales de la historia a Robert Hooke. Solo hay una imagen de Hooke que se conservó y algunos trabajillos ahí aislados. Casi no tenemos mucha información de él porque Newton le echó ganas para deshacerse de él. Bueno, pero Newton, les digo, curiosamente Hooke estudiaba los sólidos, especialmente los que llamamos sólidos elásticos. ¿Qué piensan que es un sólido elástico? Ajá, pero si me tuvieran que dar una explicación sencilla de qué es un sólido elástico. Sólidos que son capaces de recuperar su forma después de ser deformados. Eso es un sólido elástico. Si ya le pongo limitantes, ya eso es otra historia. Pero si pueden hacer eso, es sólido elástico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso es un espectro de los materiales. Y del otro lado, completamente de los materiales, están los fluidos newtonianos. Resulta que Newton se dio cuenta que si yo trato de medir el esfuerzo que necesito para un fluido, puedo generar deformación infinita a cualquier esfuerzo. Es decir, al fluido no le importa qué tanto lo deformas. Pero Newton se dio cuenta de algo. Al fluido lo que le importa bueno, estoy usando la otra anotación. Ahí está. El esfuerzo, Newton no lo midió contra la deformación, lo midió contra algo que se llama rapidez de deformación. Adiviné. Exactamente. Poderoso, ¿no? Entonces Newton se dio cuenta que a los fluidos no les importa qué tan rápido, más bien, no les importa qué tanto los deformes, sino qué tan rápido. Tanto así que, por ejemplo, ustedes están inmersos todos los días y toda su vida dentro de un fluido y lo están constantemente deformando, pero lo hacen con una rapidez de deformación tan baja que ese fluido ni se da cuenta. El aire.
Ustedes todo el día están respirando, caminando, moviéndose y están inmersos en aire. El aire es un fluido, ¿sí o no? ¿Alguna vez han sentido la presencia del aire? Sí, pues, si no lo han sentido es porque o están muy fuertes o están muy pachecos, pero a fuerza tuvieron, en algún punto de su vida tuvieron, es más, si respiran suficientemente rápido lo van a notar que está ahí, o si se mueven suficientemente rápido, pero ahí está la clave. Para los fluidos no depende qué tanto lo deformas. Imagínense la cantidad de deformación que tienen que hacer para que el aire que está frente a sus caritas logre pasar a través de sus fosas nasales, llegar hasta sus pulmones y rellenar el espacio de sus pulmones y luego regresar. Es una cantidad de deformación que si ustedes lo trataran de hacer con un sólido, jamás lo logran. Necesitarían unas fuerzas colosales. ¿Estamos de acuerdo? Y el aire lo hace perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué es la clave? La rapidez de deformación. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ahora, resulta que no es igual de fácil deformar aire que agua. Si yo trato de hacer el mismo gráfico, pero ahora en lugar de hacer aire uso agua, pues me queda un gráfico así. Ante la misma rapidez de deformación, uno requiere un esfuerzo más grande que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como en los sólidos elásticos hay una pendiente, que como bien dijo su compañero, es el módulo de Young o el módulo de elasticidad, en los fluidos también hay una pendiente, una inclinación que me relaciona esfuerzo contra rapidez de deformación. ¿Quién me dice cómo se llama esa inclinación? ¿Cómo le decimos a esa pendiente? Viscosidad. No es la cinemática, al revés, es la otra, la dinámica. A la pendiente de este gráfico, a estas pendientes, generalmente le asociamos la letra mu. ¿Ja? Y a este le decimos viscosidad dinámica. Todo esto yo sé que ya lo vieron en su curso de mecánica de fluidos, pero pues trato de refrescar porque ¿cuándo fue su último curso de mecánica de fluidos? Hace 2 semestres, ¿no? Entonces, para que nos vayamos acordando. Y porque sé que también barquean un montón, entonces igual no se acuerdan de esto. Bueno, hay dos tipos de viscosidad generalmente, la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Y aunque se llaman igual y están muy ligadas, en realidad definen cosas diferentes. Es más, hasta se miden diferente. ¿Quién se acuerda cuáles fueron las unidades de la viscosidad dinámica? Tranquilo, ese lenguaje. Diga recorcholis, repámpanos, metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, a ver, ¿cuáles son las unidades de la viscosidad? La viscosidad cinemática se le pone generalmente esta letra X como V. En realidad, técnicamente es una letra N en griego. Esta se llama nu, la de acá la de abajo es nu y la de arriba es mu. Así. Mu, nu. Ajá. Esta es viscosidad dinámica. Esta es viscosidad cinemática. Y están muy ligadas. De hecho, hay una liga directa que dice nu es igual a mu sobre rho. Nos emocionamos ya cuando se van, o más bien se van a emocionar cuando vean números, ¿no? Así está. Ya los números se fueron de paseo, las letras del alfabeto latino también, ya no es puro alfabeto griego. Pues estas dos tienen una liga, ¿no? Pero, y hasta se llaman viscosidades las dos. Pero ¿por qué hay dos? Y dato curioso, tienen unidades diferentes. ¿Cuáles son las unidades? De la que quieran, díganme las unidades de la que quieran. La que les guste, la dinámica o la cinemática. Pasando un curso de mecánica de fluidos ahí, peleándose con esas madres. 6 mesesotes de puro poder y... ¿Cómo vamos? Ay, güey, nadie me avisó que ya era hora. Ok, vamos a apagarlo por tantito por aquí. La siguiente continuamos donde nos quedamos, pero chequen
La viscosidad cinemática ya para que se puedan ir felices y no se sientan como, o bueno, no les digo, ¿no? Porque si no, ¿cómo los convenzo? Si no, Pascual de las dos. ¡Chin! Casi. No, la de arriba en sistema, rara vez utilizamos esta unidad. Generalmente en el ambiente de ingeniería, digamos que en el taller, utilizan unidades bien random. Usan los grados no sé qué y se pelean con esto. Pero si ustedes, si la persona con la que están le pone Pascal segundo, y chéquense cómo es el por, es multiplicación. No es división, siempre decimos metros sobre segundo, metros por segundo, ¿no? Pero aquí no, aquí es una multiplicación. Si ven que lo escribe así, esa persona se dedica más como a la ciencia y la investigación. Si ven que de pronto le pone ahí grados, no sé qué, probablemente es más como del lado de la industria, ¿sale? Pero esta tiene unidades casi de presión por tiempo. Y la de abajo tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Área sobre tiempo. Son unidades, chequen que son súper diferentes. Bueno, en la siguiente sesión vamos a platicar por qué son tan diferentes. Espero que ya en la siguiente sesión ya estén inscritos los que van a estar inscritos. No, pero yo espero que ya estén, ¿no? Ya sé que incluso al final, 3 meses alguien va a llegar y soy nuevo, pero yo quiero que el miércoles ya estén todos, ¿vale? Ok, vamos a dejarle hasta aquí. La siguiente.